absorber los picos de corriente o de voltaje que puedan afectar a la computadora, y por el otro me va a permitir protegerme contra las conexiones inversas de polaridad. Si yo tengo acá la computadora a la derecha, tengo la entrada de positivo en los pines 37 y 57 y masa en el 60, 40 y 20, este diodo que está en la entrada y que muchas veces se pone en cortocircuito y nos deja al módulo en corto, este diodo cumple dos funciones. Por un lado, va a estar limitando el voltaje de entrada al orden de los 18 volts. Y por otro lado, si yo tengo una inversión de polaridad, me queda negativo alimentando negativo el diodo y positivo alimentando el positivo, el diodo conduce, va a hacer prácticamente un cortocircuito y esa juntura se va a cortocircuitar y me va a quedar la computadora en corto. Entonces cuando yo conecto el fusible vuelve. ¿Por qué? Porque la computadora está en cortocircuito. Entonces una de las primeras pruebas a realizar es medir, en este caso medir la aislación entre positivos y masas de la computadora para ver si tenemos un cortocircuito o no. Pero existen además otros componentes que se pueden denominar supresores de transitorios que también se conectan a la entrada de los módulos. Generalmente esos componentes, algunos de ellos los denominan transódulos y tienen justamente la función de eliminar rápidamente cualquier pico de voltaje que pueda haber entre el positivo y negativo de la computadora. Y esos picos, ¿cómo aparecen? Bueno, hay que recordar que en el automóvil se están conmutando rápidamente cargas inductivas, se están conmutando bobinas. Por ejemplo, cuando se conmuta el embriague del compresor del aire acondicionado, en ese momento se genera un pico de corriente, un pico de tensión que puede viajar por los conductores. Y esos picos de corriente, si ingresan a la computadora sin una protección previa, pueden llegar a romper la fuente de la misma o sectores de la misma. En este caso, los diodos utilizados en esta protección entran en conducción rápidamente cuando un pico de tensión supera los 25 volts, evitando así que picos de tensión mayores puedan dañar los delicados componentes de la ESI. Podría utilizarse, por ejemplo, el 1.5 KE24. Cada componente electrónico va a tener a proteger el resto del módulo. Y acá podemos ver los varistores, que son estos componentes. Es un disco de óxido de zinc, que tiene portada de lado y que tiene la propiedad de que en la medida que aumenta el voltaje aplicado al mismo, su resistencia disminuye. Entonces, en un pico alto de tensión, disminuye rápidamente la resistencia y me pone en corto la entrada del módulo, protegiendo todo el sistema. A mí me ha pasado que cada vez inferior a la tensión nominal, el componente presenta una resistencia elevada. O sea, este componente por debajo de la tensión de disparo se comporta prácticamente como un aislador, pero por encima de la tensión de disparo se comporta como un conductor. Cuando la tensión aplicada es inferior a la tensión nominal, el componente presenta una resistencia elevada del orden de los kiloohmios. Cuando se supera esta tensión, su resistencia disminuye bruscamente, reduciéndose a unos pocos ohms. En los controles electrónicos utilizados en el automóvil se colocan varistores cuya tensión nominal de trabajo está en el orden de los 25 volts. Su disposición en el circuito de la ECU es igual a la disposición empleada con los diodos